Señor, en esta mañana te pedimos que al meditar en tu bendita palabra, ella pueda despertar nuestros corazones, ella pueda afirmarnos, ella pueda avivarnos, Señor, ella pueda retarnos a vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, aquellos que no te conocen, que sus ojos sean abiertos, que puedan encontrar salvación en ti por medio de tu palabra. Señor, y gracias por recordarnos nuestra identidad en ti. Gracias por lo que somos en ti, Cristo. En el nombre de Jesús. Permite que tu palabra sea expuesta de acuerdo a tu voluntad. Señor, que no sean las palabras del predicador, Señor, sino que sea tu palabra. Señor, y libra al predicador, oh Dios, de poder meter su palabra, Señor, sino que sea tu palabra. Señor, y permite que tu pueblo pueda recibir tu palabra, la palabra como proveniente de ti, porque sea hablada por un hombre igual de pecador a ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Quiero invitarle a que vaya a su escritura, por favor. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2. Y como lo dije la semana pasada, vamos a estar unos cuantos semanas en esta sección, porque creo que hay unas verdades tremendas que el apóstol Pedro presenta allí, que no podemos pasar por alto y que tampoco podemos cometer el error de hace unos 15 días de tratar de meterlo todo en un solo sermón. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 10, que creo que es la sección que vamos a estar tratando. Aunque solamente vamos a estar meditando en la segunda parte del versículo 5, pero quiero leerlo todo. Dice el versículo 4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificaos como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tome asiento.
La semana pasada, en nuestro sermón introductorio de esta sección, vimos al menos dos cosas. Primero, que estamos unidos a Cristo. Y como estamos unidos a Cristo, que es la piedra viva, la piedra angular, y de hecho el apóstol Pedro en los versículos 6 regresa una vez más. El apóstol, como que cuando escribe, habla un poquito aquí y habla otra cosa y luego regresa otra vez. No es como el apóstol Pablo, que organiza más las cosas. Pero como estamos unidos a Cristo, que es la piedra viva, poseemos la misma naturaleza, su carácter, la misma vida que Cristo posee, y por lo tanto nos describe el versículo que como hemos acercado a la piedra viva, nosotros ahora somos ¿qué? Piedras vivas. Y lo segundo que miramos es que no solamente somos piedras vivas, sino que somos el verdadero templo de Dios. Dios no habita en este edificio, ni tampoco en un posible tercer templo en Jerusalén. No, Él no habita en eso. Él habita en su verdadero templo, que somos nosotros. Su casa espiritual es la iglesia de Jesucristo, que está fundamentada en la piedra angular, que es ¿quién? Cristo. Y Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 6, 18, 19. ¿O ignoráis que nosotros somos qué? Templo del Espíritu Santo. Así que las palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro tienen implicaciones tremendas en nuestra vida cristiana, mis hermanos. Al estar unidos a Cristo, al ser esas piedras vivas, al ser ese templo del Espíritu Santo, significa entonces que Cristo vive en nosotros, que Cristo ama a través de nosotros, que Cristo habla a través de nosotros, que Cristo sirve a través de nosotros, que nuestra vida debe estar controlada por Cristo. Esto es hermoso. Lo dije la semana pasada y hoy lo vuelvo a decir, hermano. No somos piedras independientes. Somos piedras de Dios, piedras vivas, perdón, que Dios va poniendo, que Dios va acomodando en la casa espiritual que Él está construyendo. Usted ha puesto en esta casa o en esta iglesia local, por si alguien me está escuchando de otra congregación, y no es que esté discriminando, hablando de la iglesia local, Dios lo puso en esta iglesia local como una piedra que Él va acomodando, una piedra viva que Él va acomodando en esa casa espiritual que Él está construyendo. Y cada una de esas piedras vivas está haciendo una contribución en ese templo espiritual que Dios está levantando. Por eso Efesios dice, ¿no? Edificándonos ¿qué? Los unos a los otros. Todas las actividades que la iglesia local hace es para la edificación de cada una de esas piedras. Amados, tenemos que entender esta verdad. Somos piedras vivas, estamos unidos a Cristo, somos parte del templo, somos parte o somos templo de Dios. Y cuando entendemos eso, de que yo soy una piedra viva y que Dios me ha puesto en ese templo, en esa congregación, hermano, eso ¿sabe qué evitará? Evitará los celos, las envidias, la competencia, estar deseando el área de trabajo que otra persona tiene. Porque yo he entendido que el área que Dios me ha dado es la área donde Dios me quiere usar en la edificación de esa casa espiritual que Él está construyendo. No hay lugar para el celo. No hay lugar para la envidia. Y todo lo que hacemos como piedras vivas es para la gloria y honra de Dios.
Ahora, la segunda parte del versículo 5, el cual estudiaremos el día de hoy, nos dice dos cosas. Dice que somos sacerdotes, y como somos sacerdotes, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y esta es una de las grandes diferencias que tenemos con los perdidos, o sea, con los que están muertos en delitos y pecados. Ellos no conocen a Dios, aunque hablen de Dios, pero ellos no tienen acceso al trono de la gracia de Dios. Aunque ellos recen, aunque repitan el Padre Nuestro, ellos no tienen, si no estás en Cristo, no tienes acceso directo a la gracia o al trono de la gracia de Dios. Estás bajo la ira de Dios, eres enemigo de Dios. Pero todo aquel que está unido a Cristo tiene acceso al trono de la gracia y ya no es más enemigo de Dios. ¿Saben una cosa? Yo creo que los primeros receptores o los primeros lectores de esta epístola entendían perfectamente lo que el apóstol Pedro estaba diciendo cuando dijo: vosotros también, como piedras vivas, edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben que los israelitas entendieron, o los israelitas no, los israelitas entendían perfectamente que nadie podía entrar a la presencia de Dios físicamente? Solo había una persona que tenía ese derecho de entrar a la presencia de Dios, a ese lugar que se conocía como el lugar santísimo. Solo había una sola persona. ¿Quién era? Y lo hacía ¿cuántas veces? Una vez al año. Ellos entendían perfectamente eso. Ese privilegio estaba reservado única y exclusivamente para el sumo sacerdote. Pero sabe que él no entraba ahí al ton ni son. Él, antes de entrar, él tenía que pasar por un lavado ceremonial, donde él hacía una confesión de pecado personal, presentaba sacrificio de perdón de pecados personal, para luego poder entrar y hacer sacrificio por los pecados de las otras personas. Cualquiera que quisiera entrar, que pasársela de listo y decir: bueno, pues entonces yo voy a ofrecer sacrificio como sacerdote, hermano, simplemente morirá. Eso usted lo puede ver en 2 Samuel, capítulo 6, lo anótelo, no lo vamos a leer. Es un ejemplo. Usa murió, tocó el arca, dice 2 Samuel capítulo 6, y automáticamente murió. ¿Por qué? Bueno, porque no tenía que hacerlo. Segundo, porque representaba la santidad de Dios y no se había purificado, muere. El rey Usías, Segunda de Crónicas capítulo 26, se llenó de orgullo y pensó que él podía ofrecer sacrificio, que podía, ofrecer incienso delante de Dios. La ira cayó sobre él, se llenó de lepra y murió. Saúl, 1 Samuel capítulo 3. Saúl era el rey y él creyó que él podía hacer sacrificio y se puso a hacer sacrificio, y Dios le dijo: maldito será tu linaje, ya no vendrá más línea real de ti. Coré y sus seguidores, en Números capítulo 16, se llenaron de rebeldía, que creyeron que podían también hacer sacrificios, y se abrió la tierra y se los tragó. Toda persona que trataba de entrar en el área sacerdotal sin haber sido llamado u ordenado por Dios ponía en serio peligro
su vida. Ellos entendían eso. Ahora, lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos ahora, que entendían eso, es que en el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Todo el que está en Cristo es sacerdote, y a consecuencia de que estás en Cristo y has sido hecho sacerdote, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, iglesia? Tienes acceso directo al trono de la gracia, y ya no una vez al año, sino que todas las veces que quieras. Tienes acceso directo. Y lo estudiaremos en el versículo 9 más adelante. Pero miren lo que dice el versículo 9. Eres linaje escogido. Eres real sacerdocio. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? ¿Para que vivamos de lo lindo? No. Dice el versículo, para que anunciéis las virtudes de aquel que ¿dónde te llamó? ¿Te llevó de dónde? De la tiniebla, de la oscuridad a la luz admirable. Hermanos, somos separados. Y aparte de que somos separados, tenemos un acceso directo a la presencia de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, lo que estaba reservado única y exclusivamente para el sumo sacerdote, ahora es un privilegio de todo cristiano. Por eso el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, esto es un pensamiento hermoso. Y espero que usted me entienda la argumentación que el apóstol Pedro está llevando allí. Porque lo que miramos la semana pasada, en el versículo 4 y versículo 5, la primera parte, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que somos, ¿qué? Piedras vivas, ¿cierto? Según nos dice, mire, ustedes son piedras vivas y ustedes están siendo construidos como un templo, una casa espiritual, el templo de Dios, donde Dios habita. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué nos dice? Ahora, ¿qué son? Aparte de que son esta piedra viva, que son el templo, ustedes son sacerdotes. O sea, los que funcionan dentro del templo de Dios. Tremendo privilegio. Eres el templo donde en el antiguo pacto, ¿en dónde se manifestaba la presencia de Dios? En el templo. ¿Y dónde tenía comunión el sacerdote con Dios? En el templo. Pedro dice, tú eres ese sacerdote que tienes comunión con Dios a nivel personal. ¡Qué privilegio! Ahora vamos a hacer un ejercicio rápido, porque ninguno de los que estamos aquí somos judíos, ni entendemos algunas cosas, pero tú y yo no entendemos el concepto de sacerdocio con claridad. Vamos a mirar algunas cosas interesantes. ¿Qué es el sacerdocio? ¿O cómo debemos entender el sacerdocio? No podemos estudiar el tema a fondo, pero sí podemos decir algunas cosas que nos van a ayudar a entender algo de lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían un trabajo especial. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Ahora en el nuevo pacto,
Yo no espero de que un sacerdote ofrezca sacrificio aceptable a Dios. Según el nuevo pacto y lo que Pedro dice aquí, el responsable de ofrecer ese sacrificio agradable a Dios es ¿quién? Soy yo, es cada creyente. Ahora miremos algunas de las características importantes de estos sacerdotes. La primera característica es que los sacerdotes eran escogidos ¿por quién? Por Dios. Nadie se ofrecía voluntariamente para ser sacerdote. Yo quiero ser sacerdote. No, ellos eran escogidos directamente por Dios. Usted puede ver en Éxodo capítulo 28, en su tiempo libre lo puede leer, donde Dios llama a los sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica para nosotros? Bueno, la aplicación práctica es que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos escogidos de Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios capítulo 1. Y Pedro quiere que lo entendamos. Segunda característica de los sacerdotes. El sacerdote era limpiado de su pecado. Antes de que el sacerdote comenzara sus funciones, debería ser purificado. Si usted lee Levíticos capítulo 8, versículo 6, dice que entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Esto era la primera indicación de que tenía que haber una limpieza para poder ofrecer sus sacrificios, lo cual era un símbolo externo de algo interno que había pasado en ellos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Bueno, que en el nuevo pacto, y según lo que estudiamos en los 12 primeros versículos del capítulo 1 de Pedro, Pedro nos dice que nosotros fuimos ¿qué? Purificados y que fuimos ¿qué? Renacidos de nuevo por la misericordia de Dios. Ven conmigo Juan capítulo 13, versículo 8. En el episodio donde el Señor Jesucristo quiere lavar los pies de los discípulos y Pedro se niega, y Jesús le explica que ese acto, miren lo que dice, versículo 8, Juan capítulo 13, versículo 8, ¿lo tiene? Dice: pero Pedro le dijo: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El apóstol Pablo lo aclara un poco más cuando escribe a Tito. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2. Versículo 14, ¿lo tiene? Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí más adelantico, Tito capítulo 3, versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, Él nos lavó por su palabra. Él nos lavó por su sangre. Eso es lo que dicen estos textos. Entonces, el sacerdote tenía que ser lavado. Bueno, ya tú y yo tenemos esas dos características. Si estás en Cristo, la palabra dice que has sido escogido por Dios
Y la palabra dice que tú has sido purificado del pecado. En tercer lugar, el sacerdote tenía una vestidura diferente para su servicio. En tercer lugar, la tercera característica del sacerdote es que él tenía una vestimenta diferente. Si usted va a Levíticos, puede ver las ropas que él usaba. Levíticos capítulo 8, versículo 7, usted puede leerlo más adelante. Pero ahí se nos habla de una túnica, se nos habla de un cinturón, se nos habla de un manto, se habla de un efod, se nos habla de un cinturón que sostenía el efod. Había una pieza que ellos tenían en el pecho, que era llamada el pectoral. Luego también tenían un turbante en la cabeza que también se llamaba mitra. Una lámina de oro. Y en los, ¿cómo se llaman esto? Unos listones que ellos tenían, había unas palabras en oro que decían santidad a Jehová. Ellos tenían una vestidura especial, no cualquiera se la ponía. Y esa vestidura hablaba de que ellos eran llamados ¿a qué? A la santidad. Que ellos habían sido separados para un ejercicio diferente al de los demás. Solo había una línea de sacerdotes. Venían de la línea de Aarón, no cualquiera podía decir. Eran separados, eran apartados. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nosotros? Bueno, hemos sido llamados por Dios. Hemos sido limpiados o purificados por Dios por medio de su sangre al vertirse en la cruz del Calvario, al entregar su vida. Y hemos sido revestidos, dice su palabra, de la justicia ¿de quién? De Cristo. El manto de la justicia, como lo llama Isaías. Miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Y cuando hablo de vestidura de justicia, no estoy hablando de esta vestidura física, ¿no? Porque nos vestimos igual que el mundo. Usamos las mismas camisas, quizás las mismas marcas que el mundo usa. Ahora nos vestimos con pudor, sí, pero usamos la misma vestidura. Así que estamos hablando aquí de una vestidura espiritual. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación y santificación y redención. Así que tenemos una nueva vestidura, hermano, y es la vestidura de la justicia de Jesucristo. Eso nos hace diferentes a los del mundo, aunque usemos la misma camisa comprada en la tienda que usted la haya comprado. Si estás en Cristo, tienes la vestidura de justicia de Jesucristo. En cuarto lugar, el sacerdote era ungido para un servicio o para el servicio. Si usted va también otra vez a Levíticos capítulo 8, versículo 30, lo puede leer en su casa más adelante. Se nos dice que Moisés tomó el aceite de la unción y lo roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras y sobre sus hijos. Los ungían a los sacerdotes, eran ungidos. La pregunta del millón, o la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué significaba esta unción? ¿Qué significaba de que ponían el aceite sobre ellos? Bueno, representaba que el poder y la presencia de Dios estaría ¿con quién? Con ese sacerdote. El aceite representaba ¿qué? En el nuevo pacto representa ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Se lo dejo de tarea entonces, para que lo investiguen, porque no lo puedo hacer todo. ¿Qué representaba en el nuevo pacto la unción? ¿Nadie sabe? Solo uno sabe. El Espíritu Santo. Bueno, aquí también el hermano lo menciona. Era el Espíritu Santo. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, en el nuevo pacto tú y yo somos sacerdotes y hemos sido ungidos con el Espíritu Santo
de Dios. Eso lo dice Juan. Vaya primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Todo el que está en Cristo ha sido ungido por el Espíritu Santo. No por un aceite en particular que haya sido orado por algún pastor o algo así, sino la unción aplica al Espíritu Santo en ti. Y lo que dice Juan 2:20, aunque alguien que enseñe otra cosa me escucha decir esto y va a decir que yo estoy equivocado, según esa teología, pero según la Escritura, esa es la explicación bíblica. Versículo 2:20, primero de Juan. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Yo no tengo que ir de un pastor a que coja aceite y me ponga encima para ser ungido. No. Si estoy en Cristo, ya fui ungido y la unción es el Espíritu Santo. Versículo 27. Mire lo que dice, para que después no digan que es argumento del pastor Klinger y que no cree. Yo digo lo que dice la Escritura. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. ¿De qué está hablando allí? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está entra y salga del creyente. Él vino y ahí habita. ¿Por qué? Porque el creyente es ¿qué? Lo estudiamos la semana pasada. ¿El creyente es qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde habita Dios? En su templo. Y sigue diciendo: no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿De quién está hablando allí? Del Espíritu Santo. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Entonces tenemos una unción, tenemos la unción del Espíritu Santo que permanece en nosotros. Y ya lo estudiamos, ¿no? En 1 Corintios, lo mencionamos la semana pasada. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si estás en Cristo, has sido ungido. En quinto lugar, hermanos, los sacerdotes debían ser obedientes. Es decir, el sacerdote no hacía lo que bien le parecía. Los sacerdotes tenían que ser obedientes. En Levíticos 10, usted lo puede leer en su casa, se cuenta la historia de dos sacerdotes, Nabat y Abiud. Eran los hijos de Aarón. La Escritura dice que ofrecieron fuego extraño o sacrificio extraño, y a consecuencia de ofrecer sacrificio extraño, ¿qué pasó con ellos? Perdieron la vida. Yo, Dixon Klinger, traduzco sacrificio o fuego extraño de la siguiente manera. Soy yo, no la Biblia. O sea, yo lo entiendo o lo voy a explicar de esa manera. Yo entiendo sacrificio o fuego extraño como hicieron las cosas como Dios no había ordenado. Como hicieron las cosas como Dios no había ordenado, simplemente murieron. El sacerdote no podía hacer como a él bien le parecía. Yo por lo digo, no podemos entrar en tanto detalle, pero habían ciertas cosas que ellos tenían que seguir al pie de la letra. No se las podían brincar. Qué pereza aquí, brinquémonos aquí. No. Al pie de la letra. Una que se brincaran, fuego extraño, automáticamente. ¿Sabe qué mensaje envió Dios? Ahí donde no, porque usted ahí ve la severidad de Dios. La severidad de Dios. Ese es el amor de Dios. A ver, la gente dice, pues que yo no veo a Dios. Pues lea la Escritura y verá que ve a Dios actuando con dureza. En el acto los mató. ¿Qué nos está mostrando Dios aquí a través de esta acción? Que la obediencia para Dios es
importante. Que las cosas se tienen que hacer como Dios manda, no como al hombre le parece. Las cuales se hacen de acuerdo como dice la Escritura, no como la cultura nos dice que tenemos que hacerlas. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Hermano, somos sacerdotes y ya lo estudiamos en el primer capítulo, versículo 14. Somos llamados a la obediencia. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 1. Como hijos, ¿cómo? Obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes eran ignorantes, en tu ignorancia eras desobediente. Ahora no eres más ignorante. Ahora conoces la verdad, por lo tanto, debes obedecer. Si estás en Cristo, eres llamado a obedecer. Eres llamado a hacer las cosas como Dios dice en su palabra, no como a ti te parezca, no como a mí me parezca. Y honestamente, hay muchas cosas que por lo menos hemos ido cambiando porque hemos ido entendiendo de que lo veníamos haciendo como dice la tradición, como lo aprendimos por muchos años. Pero la Biblia dice que hay que hacerlo de otra manera, pues hagámoslo como dice la Escritura. Retrógrados nos podrán llamar, extremistas, pues tenemos que hacerlo como dice la Escritura, porque su palabra es viva y es eficaz. Porque pasará el cielo, pasará la tierra, pasarán las modas, pasarán las generaciones, pasarán los años, pero su palabra no pasará. En sexto lugar, los sacerdotes eran los mensajeros de Dios. ¿Cuál es la aplicación nuestra? Hermano, que tú y yo como iglesia somos los mensajeros, no es el ángel. No hay que esperar que el ángel se baje a predicar. No, somos tú y yo. Tú y yo somos los mensajeros, dentro y fuera de la congregación. Entonces, ya teniendo claro qué significaba el sacerdocio, las características o el trabajo del sacerdocio, del sacerdote, entonces, hermano, vamos a la segunda parte, que es la función del sacerdote. Entonces, ya miramos las características del sacerdote. ¿Cuál es la función? El versículo dice, sacerdocio santo. ¿Para qué era el sacerdocio? Para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la función. Según Pedro, yo soy el templo, soy el sacerdote, y mi función ahora es ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Pacto? Y cuando hablo de Antiguo Pacto me refiero al Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función? ¿Ofrecer qué? ¿Sacrificios de qué? De animales por los pecados. Ellos traían el animal al templo ante Dios, y el sacerdote ofrecía el sacrificio delante de Dios. Ahora, cuando Cristo vino, que sabemos que Cristo es el verdadero Cordero, en su muerte en la cruz, todos los sacrificios de animales cesaron, todos. Por eso le dije la semana pasada, esa postura de que en un futuro se va a ver un templo no sé dónde y que se va a ofrecer sacrificios nuevamente, hermano, eso es retroceder en la redención. Porque Hebreos dice claramente que Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, y que ahora está sentado en lugares celestiales. Y la posición de sentado no significa de que literalmente esté sentado, sino que es una acción de ¿qué? De reposo. De que simplemente su labor terminó. Pero ahora Pedro nos dice que sí que tenemos que ofrecer sacrificios, pero no sacrificios de animales, sino sacrificio ¿qué? Espiritual. No hay sacrificios físicos.
sacrificios espirituales. Y ahí es donde empiezan los problemas para nosotros. Ahí es donde empiezan los problemas para nosotros. Pero mira algo interesante antes de hablar de los sacrificios. Es que tus sacrificios tienen una característica especial o importante. Estos sacrificios, según el versículo, deben ser aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El sacrificio tiene que ser aceptable a Dios, o sea, agradable a Dios, y tiene que ser por medio de Jesucristo. Y cuando pienso esta palabra por medio de Jesucristo, viene a mi mente, o vino a mi mente, todo tiene que ser por medio de Cristo. Cristo es el centro de todo. Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, lo haré. Todo. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Pastor, eso significa de que todo lo que yo pida, al final tengo que añadirle en el nombre de Jesús y Dios me lo va a dar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, tiene más de 50 personas. ¿Sí o no? No. Gracias. No. Eso no significa eso. Porque es que hoy la gente le agrega, pide una cantidad de cosas y al final le agrega el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, no. Y lo hemos dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. En su nombre, o añadir el nombre de Jesús, lo que está significando es de acuerdo con lo que Él es, con lo que Jesús es, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su plan, de acuerdo con su reino. Eso es lo que indica el nombre de Jesús. Todo lo que usted pida al Padre, de acuerdo a lo que Jesús es, de acuerdo a la voluntad de Jesús, de acuerdo al propósito o al plan de Jesús, de acuerdo al reino de Dios, entonces dice, pídalo y se te va a hacer. Y lo traigo a colación porque es la misma idea. Cualquier sacrificio u ofrenda espiritual que ofrezcas a Dios, para que sea aceptable, tiene que ser consistente ¿con qué? Con la voluntad, con el plan, con el propósito, con el reino de Jesús. Todo. Si tu sacrificio que le ofreces a Dios, Padre, no está alineado al plan de Jesús, al reino de Jesús, a la voluntad de Jesús, a lo que Jesús es, no será aceptable. Por mucho que te cueste ese sacrificio, si el sacrificio que tú estás haciendo, lo estás haciendo para que tú quedes bien, eso no es un sacrificio espiritual y tampoco es un sacrificio aceptable. Si lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo para que yo, Dixon Klinger, quede bien, es un sacrificio carnal y no sale del techo. Y Dios no mira con agrado eso. Pregunta, ¿qué son los sacrificios espirituales? O antes de ir para allá, hermano, yo no sé si se lo puse, pero debe haberle puesto esta frase. El único sacrificio espiritual que Dios acepta es el que viene a través de su Hijo. Ese es el único sacrificio espiritual. Es el único que viene a través de su Hijo. Es decir, todo lo que está alineado es consistente con lo que Jesús es, con su voluntad, con su obra. Entonces podemos decir que nuestros sacrificios son espirituales,
que son aceptables delante de Dios cuando los ofrecemos con el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto? Para honrar a ¿quién? A Cristo, para glorificar a Dios. Todo, absolutamente todo, hasta usted recoger un arroz que cayó allí en el medio del templo, si usted lo recoge para que Dios sea honrado, es sacrificio agradable. Si usted lo recoge para que, ay, el pastor está pasando y para que el pastor me vea y vea que tengo un corazón servicial, sacrificio que no es agradable delante de Dios. Vamos a Romanos para tratar de definir los sacrificios espirituales. Romanos capítulo 2, un versículo muy conocido por nosotros los cristianos. Poco aceptado, aunque lo conocemos, nos cuesta bastante. Miren lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Digo un comentarista, para nosotros, cuando Pablo dice las misericordias de Dios, es decir, los primeros 11 capítulos de Romanos. Ahora Pablo nos dice, comenzamos nuestro sacerdocio dentro del nuevo pacto. Presenta ya no un animal, presenta tu cuerpo, ya no presenta el animal muerto, presenta tu cuerpo como vivo, santo, agradable delante de Dios. Es un servicio de adoración espiritual. ¿De qué cuerpo habla? Hermano, habla de todas nuestras facultades, de todo lo que somos, de nuestra mente. Por eso dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no te adaptes, no te acomodes, la palabra que usted le quiero agregar ahí, no seas igual que el mundo, sino que cada día tu mente tiene que ser renovada con la palabra. Hermanos, si tú y yo no renovamos la mente con la palabra de Dios, créame que vamos a ser arrastrados por todo lo que el mundo nos presenta día a día. Por eso es que hoy dentro de las congregaciones cometemos muchos errores, porque en el afán de supuestamente traer a las personas empezamos a hacer una cantidad de cosas que el mundo está haciendo para atraer a la gente. Hagamos lo mismo para ver si los atraemos, pero ¿dónde enseña la Escritura eso? La Escritura dice que si tú quieres traer a alguien a Jesucristo, lo único que tienes que hacer es ¿qué? ¿Qué tienes que hacer? Habla la palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por darle comida. La fe viene ¿por qué? Por pagarle la luz. La fe viene por, no sé, llevarlo al cine. La fe viene por hacer una fiesta. La fe viene por ir a la fiesta de ellos y bailar un rato con ellos, porque entonces voy a bailar con ellos, voy a beber con ellos, para mostrarle de que el cristiano también es alegre. Por eso viene la fe, dice. Dice, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. La fe viene. ¿Cómo la gente dice? Y es que a mí creo que me votaron un grupo de jóvenes por esto. Me votaron. Yo creo que me votaron. O hicieron otro grupo para que yo me diera cuenta. De pronto no les dio pena votarme, entonces hicieron otro grupo. Porque había un grupo y me invitaron a un grupo para hacer una actividad de jóvenes. Y creo que algunos de los jóvenes de la congregación alcanzaron a entrar a esa actividad. Y muy interesante. Y en la reunión, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes? Y empezaron, ¿qué les gusta a los jóvenes? Y empezaron una cantidad de cosas que les gustan a los jóvenes. Y cuando me tocó hablar a mí, yo dije, mire, muy bonito, pero por eso estamos como estamos. Porque todo lo estamos haciendo centrado en lo que quieren los jóvenes.
que le gusta a los jóvenes, que esto y lo otro, que para aquí y para allá, que comer, y no hemos pensado ni siquiera en Dios. No hemos pensado en predicarles a Dios. Y silencio sepulcral, terminó la reunión y fue la última vez que escuché yo sobre esa reunión. Yo tengo mis opciones. O cancelaron todo, o dijeron, saquemos a este patito feo de aquí y sigamos en lo nuestro. Hay que hacer una cantidad de cosas. ¿Cómo vamos a atraer a los jóvenes si no ponemos luces? ¿Cómo no vamos a atraer a los jóvenes si no ponemos música así movida, reggaetón y toda la cuestión? ¿Cómo no los vamos a atraer? Bueno, nos estamos adaptando a lo que el mundo presenta para entretenerlos. Yo me pregunto, ¿usted cree que las maestras en la escuela les ponen luces todo el día para mantenerlos entretenidos a sus hijos? Pregúntenles. Si les ponen música todo el día para mantenerlos entretenidos en la escuela, oiga, ¿usted le ponen música para entretenerlos en la escuela? Le ponen lucecitas para que ustedes se sientan contentos, para que no le dé sueño. Pregúntenles. A ver qué le van a contestar. No os adaptéis. Pensemos en Abraham por un momento. Creo que es un ejemplo de sacrificio vivo. Abraham. Si Abraham hubiera matado a su hijo, Isaac habría sido un sacrificio muerto, ¿cierto? Esto no entregué, está muerto, lo que quería Dios está. Pero para Abraham habría sido un sacrificio ¿qué? Tú no alguien que lo diga, pero ¿cuál es el miedo? Hubiera sido un sacrificio ¿qué? Vivo. ¿Por qué para Abraham hubiera sido un sacrificio vivo? ¿Qué significaba para Abraham matar a Isaac? Hermano, sacrificar todas sus esperanzas, todos sus sueños y todas las promesas que Dios le había dicho, porque en Isaac era la promesa. ¿Cuál era la promesa en Isaac? ¿Cuál era? Alguien que me la diga, por favor. Toda su descendencia. La promesa de una descendencia. Dios le dijo, mira, así como vea las estrellas, como el mar, nadie podrá contar tu descendencia. Y no estaba hablando precisamente de la nación de Israel. Estaba hablando de ¿qué? De la iglesia de Jesucristo. No de la nación. A los dispensacionalistas, perdónenme. Está hablando de la iglesia. Es para toda la iglesia. No será contada. O sea, matar a Isaac para él era enterrar todo. El hijo que había esperado por 25 años. El hijo que le había causado tanto problema con doña Sara. Hermano, eso es un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo, un sacrificio espiritual, póngame atención, es cuando ofreces algo vivo, no algo muerto. Es cuando ofreces todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que esperas ser, todos tus sueños, todas tus esperanzas, y le dices, Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Otro ejemplo de sacrificio vivo, María, la madre de Jesús. Es que hoy salir embarazada antes de casarse ya se ha convertido en lo más normal. Pero salir embarazada para María no era tan normal como hoy. Hermanos, ese es el tipo de sacrificio espiritual que Dios quiere de ti. Cuando tú tienes que entregar todo y dejar todo, quizás muchas cosas tiradas a un lado, por causa de Jesucristo, por lo que Él pide de ti. Y ahí donde dije al principio que tenemos problemas. Sí, tenemos muchos problemas, porque para nosotros es más fácil dejar tirado la iglesia o las cosas espirituales que, por ejemplo, nuestro trabajo, que, por ejemplo, nuestro tiempo familiar, lo que sea. O sea, no.
primero cualquier cosa. O sea, es más fácil. Tengo que escoger entre algo espiritual y algo carnal, prefiero lo carnal. Y todos los que estamos aquí, desde el que está hablando al que está sentado, todos lo hemos experimentado. Aquí nadie puede decir, a mí no me ha pasado. Mentiroso. Porque a todos nos ha pasado. Cuesta sacrificio vivo. Renunciar a lo que queremos, a lo que amamos, a lo que nos gusta. Uno de los ejemplos que puse quizás al principio, bueno, mejor no digamos ejemplo. Otro ejemplo, aquí volvamos a la escritura mejor. Hebreos 13:15. Sacrificio espiritual. ¿Qué más podemos decir? Aquí está en Hebreos 13:15, muy rápido. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice, siempre a Dios, no de vez en cuando, siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Dice por medio de Él. ¿Ese Él es quién? Cristo. Una vez más, volvemos a lo mismo que está diciendo Pedro. No podemos sacar a Cristo de la ecuación. No, Cristo no puede salir. Pero no, si sacamos a Cristo, no tenemos nada. Lo mismo de Juan, todo lo que pides en mi nombre. Hebreo dice, a través de Él, ofrezcas continuamente sacrificios de alabanza. Es decir, no solamente en los momentos de alegría, porque cuando nace el niño y lo tiene en los brazos, oh gracias Señor, qué bonito mi terroncito de azúcar. Sí, pero ¿por qué cuando está enfermo no también le da las gracias al Señor? Pastor, pero ¿cómo que dale gracias? ¿Porque mi hijo está enfermo? Sí, dale gracias en todo, alábalo en todo momento, bendícelo en todo momento. Me subieron el sueldo en el trabajo, gloria a Dios. Bajaron las horas y subieron el trabajo, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bendito es mi Padre, ese es mi Dios, y para aquí, para allá, mi Dios. Y ahí sí empezamos a sacar un montón de versículos. Pero que cuando bajan el sueldo, pero sube el trabajo. ¿Dónde están las injusticias? ¿Dónde está Dios? Y yo que le sirvo, y yo que no salgo del templo, y que para aquí, para allá, para allá. Bueno, sacrificio de alabanza en todo momento. Y yo lo digo una vez más, alabanza no es simplemente cantar una canción, porque ese es un concepto equivocado que tenemos. Ahora, el tiempo de alabanza. ¿Cómo es un tiempo de alabanza? El tiempo de adoración. ¿Cómo que tiempo de adoración? Todo es adoración. Yo he tratado de cambiar el concepto. Es nuestro tiempo de adoración. Desde que entramos hasta que salimos como congregación, es nuestro tiempo de adoración. Ofrendamos, adoramos. Leemos la Biblia, estamos adorando. Cantamos, estamos adorando. Escuela dominical, estamos adorando. Nos saludamos los unos a los otros, estamos adorando. Nos perdonamos los unos a los otros, estamos adorando. Oramos, estamos adorando. Pero hermano, la alabanza es exaltar sus atributos. Usted va al Salmo 104. El salmista resalta constantemente los atributos. Le voy a leer algunos de los que él resalta. Él dice, bendice al Señor, oh alma mía. Oh Señor Dios mío, eres muy grande. Estás vestido de esplendor y de majestad. Cubriste tu luz como de un manto. Los atributos de Dios. Hermano, Él es grande, estés tú enfermo o estés tú aliviado. Él es grande, tú estés en abundancia o estés en escasez. Él es grande. Él es grande. Él es maravilloso. Y en nuestro corazón siempre tiene que haber una alabanza. La alabanza incluye reconocer todo lo que Él ha hecho. Todo lo que Él ha hecho. Lo adoramos por lo que Él es. Lo adoramos por lo que Él ha hecho, por lo que seguirá haciendo. La pregunta es, ¿estamos tú y yo ofreciendo ese tipo de sacrificio espiritual? ¿Están nuestros labios confesando su nombre constantemente? Miren lo que dice el autor en Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis. ¿Por qué? Porque dice al final, porque de tales sacrificios, que dice, se agrada Dios. O sea que otro aspecto de los sacrificios espirituales que Dios agrada y que tú y yo como sacerdotes tenemos que presentar delante de Dios es hacer el bien, es hacer lo correcto, es hacer lo justo. Y esa conducta honra a Dios. Y hacer el bien muchas veces significa sacrificar tus recursos, sacrificar tus intereses personales por satisfacer las necesidades de otra persona. Eso es un sacrificio espiritual. No es venir y cantar aquí, te amo Señor, fortaleza mía, esperanza mía, me voy con Él a la Nueva Jerusalén. ¿Y qué de la ayuda mutua? Dios en el nuevo pacto no quiere ofrenda por pecado. No quiere animales como lo requería en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Él requiere una ofrenda viva. Es tú y yo. Presentarnos delante de Él haciendo lo que Él pide de nosotros. Entonces, ¿qué es ese sacrificio espiritual? Hermano, entregar todo lo que tú eres para Él. Toda tu alabanza, todas tus obras, que tus obras sean justas, que seas generoso con los demás. ¿Y por qué tengo que hacerlo, pastor? Porque usted dice, no, yo no lo digo, lo dice la Escritura, versículo 16 al final, porque de tales ¿qué? Sacrificios, ¿qué pasa con ellos? Se agrada Dios. Das in. No es porque el pastor, lo voy a hacer para quitarle al pastor de encima. No. Usted olvídese de mí. Es porque tal actuar de esa manera agrada a Dios. ¿A quién quiere usted agradar? ¿Al pastor o a Dios? A Dios. Eso. Mira lo que dice Pablo en Corintios 15, 16. Romanos, perdón. Gracias. ¿Qué dije? Corintios. Pensé que había dicho Pablo 15, 16. Entonces, es Pablo en Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Ahora, si usted va conmigo a la traducción lenguaje actual, que le voy a poner al frente, creo que aquí lo traduce más claro lo que Pablo quiere decir. Mira lo que dice. Y porque me eligió para servir a Jesucristo y ayudar a los que no son judíos, mira lo que dice, debo ser para ellos un sacerdote que anuncie la buena noticia de Dios y los lleve a su presencia como una ofrenda agradable, dedicada solo para Él por medio del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que para los gentiles Él debe ser como un sacerdote. Y vuelvo y le digo, por si alguien está escuchando, estamos hablando de sacerdote dentro del contexto bíblico del antiguo pacto, no del sacerdocio que se conoce hoy en Roma. Tengo que ser como un sacerdote, es decir, debo ministrar el Evangelio a esas personas para que puedan ser ofrenda delante de Dios, es decir, para que esos gentiles puedan llegar a Cristo, puedan ser santificados por el Espíritu Santo. Pues hermanos, hoy tenemos el privilegio
de hablar de Cristo al que no le conoce y actuar como sacerdotes. Y eso es un sacrificio espiritual delante de Dios. Cuando tú predicas el Evangelio de Jesucristo a otra persona, estás presentando un sacrificio espiritual delante de Dios, que es agradable. Qué privilegio. Y como estudiamos cuando estábamos hablando de Judas, si no me falla la memoria, un privilegio que aún hasta los ángeles desearían, y lo tenemos tú y yo. Entonces, ¿qué son sacrificios espirituales? Es todo nuestro ser, una continua alabanza, buenas obras, ser generosos con nuestros hermanos, porque eso dice la palabra, no deseemos de hacer el bien más a los de la familia de Dios, y predicar, proclamar el Evangelio a las almas perdidas, no redimidas. Eso es un sacrificio espiritual. Entonces Pedro nos dice: ven a la piedra viva, vas a ser una piedra viva, está siendo edificado como templo en la casa espiritual que Dios está construyendo. Y en ese templo que Dios está construyendo, tú eres un sacerdote que ha sido ungido, que ha sido limpiado, ha sido purificado, ha sido escogido, ha sido vestido, ha sido llamado a la obediencia. Y ahora, entonces, tu función es hacer sacrificios espirituales. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? Ofrecer todo lo que soy a Dios. Un sacrificio de alabanza continuamente, un sacrificio de hacer el bien, de ser generoso, un sacrificio de predicar su palabra. Todos son sacrificios espirituales para ser agradables ante el Padre, porque todo eso lo estamos haciendo por medio de Jesucristo. Tremendo llamado, iglesia. Tremendo llamado. No somos piedras independientes, somos un templo. Vamos a orar. Póngase a sus pies. Y dele gracias a Dios, a donde usted está, Señor. Dele gracias, Señor, por esa identidad que me ha dado en Cristo. No soy uno más del montón. No soy uno más. Dele gracias al Señor. Quizás puede sonar esto motivacional, lo que voy a decir, pero pues no sé cómo otra forma de decirlo. Pero hermano, tú no eres uno más del montón. Es que yo voy a ir porque pues, no tengo más que hacer. No, tú no vienes aquí porque no tienes más que hacer. Es que ya hay mucha gente haciendo muchas cosas. No. Eres una piedra viva. Y Dios te está usando en alguna área. Pregúntale bien cuál es. En esa casa espiritual. Eres un sacerdote. Fuiste ungido, fuiste llamado, fuiste limpiado, purificado, vestido con su justicia. Y para que sacrifiques sacrificios espirituales. Así que no eres, nadie es un humano montón. Si te has dejado meter ese concepto en tu mente, pues es mi oración que la palabra de Dios te lo haya sacado. Pero una cosa sí te tengo que pedir: actúa como lo que eres. Si estás en Cristo, eres una piedra viva. Actúa como una piedra viva. Y el contraste es que si no estás en Cristo, pues eres una piedra muerta. Mi oración es de que puedas llegar a ser piedra viva. Así que dale gracias al Señor allí. Y ora en tus propias palabras. Lo que entendiste de la palabra, lo que Dios te habló, ora al Señor allí donde tú estás. Dale gracias por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Porque tú la has puesto o la has sembrado hoy en nuestros corazones por tu Espíritu. Señor, por aquí hay personas que no te conocen. Señor, yo oro para que tú puedas abrir sus ojos, su entendimiento,
y atraerlos con esos lazos de amor a ti. Que ellos puedan comenzar a hacer esas piedras vivas y que tú los puedas acomodar en ese templo o esa casa espiritual que estás construyendo. Padre, gracias. Señor, aquellos que ya están en ti, mi oración es que esa palabra los haya motivado, Señor, en la labor, en esa gloriosa labor que tenemos de edificarnos los unos a los otros y cumplir nuestra responsabilidad como tu pueblo. Somos tus sacerdotes y somos llamados a hacer sacrificios espirituales delante de ti. Padre, gracias. Gracias.